Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Gracias, ciudadano presidente, junta directiva, colegas diputados. Hoy venimos a presentar, a rendir el informe sobre una misión que realizáramos recientemente en el estado Bolívar, específicamente en Santa Elena de Guairén, un informe donde presentamos las evidencias de lo vivido durante la masacre que ocurrió contra el pueblo Pemón los días 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de febrero, con ocasión de la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela. Entrada que fue impedida, ayuda humanitaria que fue bloqueada por órdenes del señor Maduro y de quienes reciben las mismas. Ciudadano presidente, esta comisión estuvo integrada por los diputados Gladys Guaipo, Milagros Eulate, Franklin Duarte, Janet Fermín, Rommel Guzamana, Freddy Valera, Luis Silva, Olivia Lozano, Robert Alcalá, Ezequiel Pérez, Larisa González y Denny Fernández. Nos trasladamos al estado Bolívar para oír en sitio el relato de nuestros hermanos pemones, para llevar el mensaje de la Asamblea Nacional, para que nuestros hermanos pemones sientan que sus diputados, que su Asamblea Nacional, estamos acá para defenderlos, representarlos, para que sepan que no están solos y que vamos a elevar las denuncias en torno a todos los hechos que nos narraron. Nuestros indígenas, patrimonio de la humanidad, nuestro legado, nuestros ancestros, el pasado de lo que hoy estamos viviendo y de lo que nos corresponde a nosotros dejarles a nuestras generaciones futuras. Ese recorrido fue torpedeado por efectivos de la Guardia Nacional a lo largo del recorrido. Más de 16 horas para llegar desde Upata hasta Santa Elena de Guairén, violentando el 200 constitucional de las prerrogativas de la inmunidad parlamentaria de los diputados. Hechos que probablemente narrarán nuestros parlamentarios que seguirán en el derecho de palabra. Nos entrevistamos con la comunidad de Cumaracapay y en horas de la madrugada se logró llegar a Santa Elena de Guairén. Se efectuó entrevistas con el grupo Aretauca. De lo que se pudo precisar, frases que tengo acá contenidas, oír el relato de una hermana Pemón que le decía a la guardia cuando los atacaban con tanquetas: nosotros no tenemos armas más que el arco y la flecha. Nunca habíamos visto una tanqueta que viniera disparando hacia todos lados, sin importar que hubiesen niños. Eso fue feo. Ver las lágrimas en los rostros de nuestros indígenas. Ver cómo fue masacrado un pueblo. Colegas diputados, este informe contiene los datos precisos de un balance que se hiciera de todos los relatos que pudimos oír y que pudimos visualizar. Relatos que ahorita vamos a ver en unos videos que tenemos preparados, pero que de antemano vamos resaltando. Alta represión, violación de los artículos 119 al 126 de nuestra Carta Magna, en lo cual se reconocen y protegen constitucionalmente los derechos de estos pueblos indígenas, sus tradiciones ancestrales.
Vale la pena recordar lo ocurrido con nuestros parlamentarios indígenas y la representación de sus pueblos conforme a lo dispuesto en el 126 constitucional. Este recordatorio vale para resaltar la violación consecutiva por parte del gobierno ilegítimo con nuestros hermanos indígenas, lo que se reproduce una vez más ahora en el caso de la masacre contra el pueblo Pemón. Resulta imperioso que quede sentado en este informe la arremetida del gobierno ilegítimo del señor Maduro contra un pueblo inocente. De esta misión podemos resaltar, entre tantos hechos que pueden producir alarma en la sociedad venezolana y en la comunidad internacional, el siguiente balance. 7 asesinados: Javier González Parra, Zoraida Rodríguez, José Hernández, José Sley Pérez Márquez, Cliver Alfredo Pérez, Rolando García y Clever Pérez. 57 heridos, 62 privados de libertad. Entre 80 y 120 desplazados por el conflicto, huyendo para preservar sus vidas, huyendo hacia Brasil para no ser masacrados. Ojo con esto, un alcalde destituido ilegítimamente, a saber, el alcalde del municipio Gran Sabana, Emilio González, quien hoy se encuentra en Brasil, producto de la amenaza de muerte que contra él pesa, y tomaron la alcaldía y persiguen y amedrentan a los trabajadores de dicha alcaldía. 651 estudiantes de primaria y secundaria venezolanos que hoy están en riesgo de perder su año escolar por el cierre de la frontera, así como 319 brasileros afectados por dicho cierre. 80 desaparecidos, 80 hermanos pemones que no se sabe qué ocurrió con ellos. Ciudadano presidente, con su venia pido por favor transmitir un video que nos va a nosotros a hacer visibilizar. Por razones de tiempo aquí tenemos que resumir lo más que podamos todo lo que observamos, pero el video es revelador. El video nos deja observar lo que el resto no pudo vivir. Ciudadano presidente. Adelante. Aquí estamos los diputados de la Asamblea Nacional, uno de los sectores donde hubo una masacre, Cumaracapay, una comunidad indígena, una comunidad de pemones. Aquí los pemones estamos aquí para defender hasta las últimas instancias. No, la idea no es esconderlo, la idea no es esconderlo, la idea es salir a denunciar esto ante el mundo, que se haga justicia. No se respetan las leyes indígenas, las leyes internacionales. Aquí prácticamente estamos viendo una dictadura. Estas reuniones nos llenan de muchas emociones, porque fue una masacre. Y esto no se puede quedar así. Un video más para cerrar, mucho más corto, por favor. Adelante. Si va a ir allá a la casa de... Amai pikat bindume ebe kwa manganda ya morinya pikat nang kersane to manalo ninya lo koi ya boleh be kwa manganda ipo ke maraman akali tar con ni nyure constitución sane nane bloksi mere gobierno no gore ka de ni nyure ganya mera fur pa mere ko ni fe mat be kar mere poro ye na ma braman te mon na mer sama anu ora ko mo be mon mete ka ma te mon ma ka pato. Si va a llegar allá a la casa, allá hay impacto de bala, donde cayó mi hermana asesinada por este régimen. Igual está aquí a mi lado mi mamá, mi tía, que también es mamá del difunto señor Rolando García. Nosotros pensamos, cuando salió nuestro derecho, la Constitución, después la LOCSI,
pero lamentablemente los derechos que tenemos no se respetan, principalmente el gobierno viola los derechos que tenemos en la LOPSI. Muchas gracias. Pueblo de Venezuela, colegas diputados, presidente, junta directiva, una verdadera tragedia. Un pueblo con una tragedia de huir de sus tierras, de abandonar sus casas, de no saber de sus dolientes. La señora Casilda Rodríguez, que era quien hablaba allí en su lengua, Pemón, decía: en el territorio manifiesta ser una de las más afectadas. Agrega que el gobierno solo ha esparcido mentiras sobre lo que pasó en febrero. Por amenazas, nuestros hermanos indígenas se han tenido que ir a Brasil. La señora que está al lado, que la veían limpiando su cara, limpiando su rostro, es hermana de Zoraida Rodríguez, una de las asesinadas. Quien fue víctima durante estos hechos fue asesinada. El gobierno no respeta las leyes indígenas ni la Constitución, decía la señora Casilda. Pedimos indemnización al gobierno, pedimos justicia. Colegas diputados, pueblo de Venezuela, en este informe damos las siguientes recomendaciones. Primero, exigir desde la Asamblea Nacional a los órganos de seguridad del Estado, Ministerio de la Defensa, Ministerio de Interior y Justicia, Guardia Nacional, respetar la Constitución y la existencia de la población indígena tal como le expresan la Constitución, sus derechos consagrados en el 126 y desde el 119. So pena de riesgo de ser denunciados como violadores de los derechos de los pueblos indígenas, derechos humanos y perpetradores de delitos de lesa humanidad. Segundo, exhortar al Ministerio de la Defensa, como es su deber, resguardar nuestras zonas indígenas a fin de garantizar su derecho al hábitat, sus creencias, continuar sus formas de vida de acuerdo a sus costumbres, por lo que desde esta Asamblea Nacional se les exige retirar todo tipo de fuerza de persecución y amedrentamiento contra la etnia Pemón, sea la Guardia Nacional Bolivariana, las Fuerzas de Acciones Especiales, la Dirección General de Contrainteligencia Militar o las Fuerzas Irregulares del Estado, los cuales ejercen actos de terrorismo contra nuestra población indígena. Tercero, alertar a la comunidad internacional sobre esta terrible situación que viene ocurriendo, la cual atenta contra la humanidad, contra la integridad y la existencia de nuestras etnias indígenas. Cuarto, denunciar ante los parlamentos del mundo, instancias protectoras de los derechos humanos, la violación flagrante por parte del gobierno ilegítimo, el señor Maduro, de nuestra Constitución Nacional, a saber, desde el 119 al 126 y todos los artículos que consagran la preservación y el respeto a los derechos humanos. Se debe hacer la denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ante la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, ante la Corte Penal Internacional, ante la Comisión del Parlamento del Mercosur de Derechos Humanos, ante la Unión Interparlamentaria, el Parlamento Europeo, Eurolac, Parlatino, Organización de los Estados Americanos, Congreso de los Estados Unidos, así como cualquier otro parlamento u organismo que considere esta plenaria debe tener conocimiento de esta masacre ocurrida en el Estado Bolívar contra nuestros hermanos pemones. Finalmente pido, ciudadano presidente, colegas diputados, la aprobación del presente informe, que el mismo sirva de documento de denuncia junto a los videos y las gráficas que nosotros estamos consignando en este momento ante los parlamentos del mundo y ante los organismos internacionales defensores y protectores de los derechos humanos, así como remitir el presente informe previa a su aprobación por esta Cámara ante la Corte Penal Internacional. Desde esta Asamblea Nacional, a ustedes, hermanos pemones, no están solos, cuentan con su Asamblea Nacional, cuentan con sus diputados, que vamos a llevar esta denuncia hasta las últimas consecuencias, que vamos a agotar las instancias que tengamos que agotar
para que se haga justicia, para reivindicar a nuestras etnias indígenas, para reivindicar a nuestros ancestros y nuestras raíces. Que vivan nuestros hermanos indígenas, que vivan nuestros hermanos pemones, que viva Venezuela y que esta Asamblea Nacional una vez más se pone al lado de su pueblo. ¡Que viva Venezuela! Sí, es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.